Bienvenidos a Amigurumis Castillo. En este tutorial te voy a explicar el paso a paso de cómo realizar el detalle del rostro de esta colección de muñecas Margarita. Así que si todavía no realizas esta colección, visita los videos de este canal. Puedes encontrar, ya tenemos a Pauli, Victoria, Sophie y Génesis. Así que prepara todos tus materiales favoritos porque vamos a tejer. Y si te está gustando este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Bueno, en este video yo te voy a enseñar cómo hacer el detalle de la carita de estas muñequitas, ¿no? Bueno, vamos a hacer de dos maneras. Si tú pones los ojitos de seguridad antes de terminar el tejido y cuando lo pones ya una vez terminado el tejido. Vamos a hacer todas estas partes, sus orejas, todo lo que miras aquí. La cabecita obviamente es parte de nuestro cuerpo base que ya está aquí completo en nuestro canal y lo puedes visitar. Aquí simplemente son los detalles, ¿no? Para la colección Margarita. Y bueno, vamos a iniciar. Les voy a decir la lista de materiales que necesitamos. Pues sería este estambre de 1 milímetro color café oscuro, estambre de 2 milímetros de color blanco, hilo de bordar color café clarito de menos de 1 milímetro, la verdad es de la mitad de 1 milímetro de grosor, rubor para sus mejillas, aguja lanera. Eso necesitaríamos. Vamos a iniciar. Si tú eres en cambio de las personas que colocas los ojitos antes de cerrar la cabecita para poner la seguridad atrás, pues te voy a explicar en este punto, ¿ya? Decidí hacerles esta partecita porque sí, hay personas que utilizan la seguridad. Yo la verdad no la utilizo porque muchas veces se me ha salido. No sé si será la calidad, no sé. Pero siempre prefiero hacerles el huequito y ponerle silicona y meterle a presión. Pero les voy a indicar, ¿ya? Cuando tú estés haciendo la cabecita del cuerpo base que está aquí en mi canal, cuando tú realices ya la vuelta 22, que sería la vuelta de aumentos, miren, esta es la vuelta 22 donde hacemos 5 puntos bajos, donde hacemos 7 aumentos, 10 puntos bajos, 7 aumentos y 37 puntos bajos, ¿no es cierto? Cuando tú hagas esta vuelta, para que te guíes y coloques los ojos, ¿cómo lo vas a colocar? Ya, primero tú vas a encontrar aquí, estos son los aumentos que hicimos, ¿no es cierto? Hicimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumentos. De este grupo de aumentos a este otro grupo de aumentos tenemos 10 puntos de separación, entonces vamos a encontrar el centro que serían 5. Cuentas 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el quinto y vas a subir 1 y 2 filas. Vas a colocar en esta fila, como esta es la mitad aquí, ¿no es cierto? Los ojos van a tener 6 puntos de separación, ¿ya? Entonces le voy a girar así el tejido. Aquí es la mitad, ¿ya? Entonces, como van a tener 6 puntos de separación, tú vas a recorrer de este lado 1, 2, 3 y 4 y colocas el ojo para que se vea 3 puntos libres, porque si tú solamente recorres, obviamente el ojito, mira, aquí le voy a sacar aquí le colocas el ojo, mira, para que se vea 1, 2 y 3 del centro. Y luego vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vas a colocar aquí el otro ojo, ¿no? Entonces colocas aquí el otro ojito. Entonces, déjame ponerle el otro ojito para que ustedes puedan mirar. Si tú colocas de esta manera como yo te estoy indicando, mira, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos visibles, ¿ya? Entonces, ahí tú vas a colocar los ojos y obviamente le pones las seguridades. Y si tú eres de las personas como yo que ponemos los ojitos ya una vez que terminamos la cabecita, igual tomen en cuenta que estos son ojos de seguridad. Pero yo, como les he comentado en los anteriores videos, que yo no suelo poner la seguridad porque muchas veces se me ha salido, ¿ya? Entonces lo que yo hago es hacerle huequito como ahorita les voy a indicar, ¿ya? Ahora, si tú colocas los ojos ya una vez que esté formada la cabeza,
pues vas a identificar. Mira, aquí se ve muy claramente los aumentos. Le voy a girar así porque como se teje así, miren, aquí está, esta es la fila 22 me parece. La fila 22 que hicimos los aumentos. Recuerden que hicimos 7 aumentos, 10 puntos bajos y 7 aumentos, ¿ya? Yo voy a encontrar de estos, miren, aquí está el grupo de 7 aumentos y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y subo. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y subo 2 filas. De esta fila que están los aumentos subo 1 y 2 filas y pongo el separador para yo tener una visión de dónde le voy a poner el ojito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a contar, vamos a dejar 6 puntos de separación entre ojo y ojo. Entonces, ¿cómo colocamos? Miren, estos depende mucho también del diámetro de los ojos, porque obviamente si ustedes utilizan ojos más pequeños que estos o más grandes que estos, obviamente les va a quedar más espacio o menos espacio. Estos ojitos de aquí miden 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Ahora, dicho esto, yo como ya tengo colocada aquí la mitad, voy a contar 1, 2, 3 y 4 y me voy aquí a meterle, aquí voy a meter el un ojo. Y de aquí a acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá sería, acá voy a poner el otro ojo. Entonces aquí yo voy a pincharme, miren, aquí le voy a poner un alfiler porque aquí voy a poner el otro ojo, ¿ya? Entonces así voy a contar, ¿ya? Entonces para que a mí me quede 6 puntos de separación una vez puesto los ojos, debo dejar 9 puntos de separación entre la señal a la señal. Entonces, ¿qué hago yo? Primerito, lo que yo hago de una manera muy delicada, voy a abrir el hueco sin romper. ¿A qué me refiero delicada? A que no rompo el tejido, sino que aquí me abro el punto y le hago así un huequito, miren. Y ahí voy a colocar el ojo, ¿ya? ¿No? Ahorita le voy a colocar así. Entonces, acá igual, miren, voy a abrir el punto, así, y voy a colocar el ojito, miren, así de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, al colocar los ojos, miren cuántos puntos nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo nos quedan 6 puntos. Miren, si ustedes hacen así, entonces las mejillas nos quedan cuadradas, nos queda todo bien. Entonces, el siguiente paso que yo hago es ponerle silicona aquí. Ya les voy a indicar. Ahora, como les decía, voy a poner la silicona para que miren cómo le pongo. Entonces, yo como ya tengo aquí el puntito, meto así un poquito las pinzas, le hago un poquito así más grandecito el huequito, que me quede así, para luego yo colocar un poquito aquí de silicona. Yo le pongo así, miren. Así le pongo la silicona caliente, miren, un botoncito. Y luego le pongo aquí el ojito así y le tengo un ratito. Esa es la manera como yo coloco los ojos, la verdad, y jamás se me han salido, me duran mucho ahí así. Y lo mismo voy a hacer en el otro ojo. Y listo, miren, ahí ya tenemos bien seguros nuestros ojitos, ¿ya? Ahora el siguiente paso para hacer el rostro, vamos a ensartar estambre. Esto es el estambre del mismo grosor de este color, pero blanco. Entonces nos vamos a salir en esta parte de aquí, miren. Justo donde topa el ojito, miren, hay esta filita, ¿no es cierto? En esta filita, aquí nos vamos a pinchar, ¿ya? Entonces me voy a meter por acá abajo y salgo aquí, miren. Voy a salir aquí. Entonces voy a dar 3 puntadas que contengan 1 y 2 filas, ¿no? Que no se me meta acá debajo del ojo muy metido, no. Simplemente que tope el ojo, que rodee un poquito del ojo, que sería aquí. Entonces voy a dar ahí la puntada y la otra va a salir al ladito de esta que ya le di. Miren, así.
Aquí doy, no jalo mucho para que no se me apriete tanto, miren. Ahora voy a dar otra puntada aquí y luego otra más. Son en total 3 puntadas. Entonces me pincho al ladito de esta y salgo abajo al ladito de la otra, miren. Y jalo. La otra voy a hacer así mismo, pincho aquí. Y ahora me voy a salir acá, miren. De donde ingresé, pero al otro lado, aquí. Y como en el lagrimal, ¿ya? Entonces pincho y me voy a salir justo aquí, miren. Jalamos, no jalamos mucho, sino así, simplemente que nos quede así. Miren, dimos 1, 2, 3 puntadas que tienen 2 filas, que contienen 2 filas, ¿no? Ahora voy a hacer acá 2 puntadas, pero ya no que contengan 2 filas, sino solo una fila, para que me salga más pequeñita, el lagrimal. Entonces aquí me pincho aquí y voy a salir al ladito de la primera puntada que hice. Así, miren. Jalo y miren, ya me queda una puntada. Y la otra puntada así mismo. Si ven que es como diagonal un poquito que se vuelve. Y me voy a pasar al otro lado porque voy a repetir exactamente lo mismo que hice en este otro ojo. Miren, así. Entonces este proceso lo voy a repetir en este ojo. Sería aquí de igual forma 1 y 2 puntadas que contienen una fila. Luego me paso aquí en la esquina y hago 1, 2 y 3 puntadas que contienen 2 filas, tal cual hicimos acá. Y listo, miren, ya hice aquí mis 3 puntadas acá y 2 de los lagrimales. Y simplemente esta hebra, como ya no la voy a utilizar, la remato por acá abajo. Así, miren, puedo coger un pedacito de la parte interior de la cabeza. Así, hacer un nudito, paso la hebra alrededor de la aguja, jalo, se forma un nudito y luego me pincho y salgo por cualquier otro lado, miren. Y simplemente la hebra se desaparece. Entonces cortamos esta hebra de esta manera y miren, ya tenemos hecho la parte blanca de los ojos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la parte oscura del párpado. Entonces para ello yo ensarté este estambre de color café oscuro. Esto es estambre que mide más o menos 1 milímetro de grosor. Si ustedes desean utilizar hilo de bordar, pues para que se le haga más gruesito, o si tienen de ese grosor, lo utilizan. Pueden utilizar también negro. Yo estoy utilizando café oscuro. Entonces voy a ingresarme, miren, por la parte de abajo, pero me voy a ingresar en esta misma fila, pero del lado contrario. O sea, aquí me voy a ingresar, ¿ya? Entonces ya me ingreso aquí, miren. En esta parte de aquí. Como les dije, es el lado contrario de acá. Ahora, yo voy a dar una puntada de aquí a acá, pero de aquí, miren, está terminando el lagrimal. Me separo un punto de esta misma fila. Y me pincho aquí y regreso donde inicié. Aquí, miren, así, de esta manera. Y voy jalando y voy acomodando, ¿no? Entonces jalo despacio, miren así. Luego voy a dar otra vueltita más. Aquí mismo me pincho y me pincho de nuevo donde inicié. Miren, vamos 2 pasaditas, así. Vamos otra pasadita más, voy a hacer otra pasadita más, me pincho, ingreso donde inicié, aquí, miren, y se me va cubriendo así. Ya voy pasando 3, ¿no? Y vamos pasando la última, la cuarta. Paso la cuarta y me bajo aquí, miren. Donde está el lacrimal, donde hice abajito de la segunda puntada que di. Miren, acá arriba pasamos en total 4 veces. Miren, pasamos 4 veces, ¿sí? Entonces, acá me paso acá, ¿no es cierto? Voy a dar una puntada al otro extremo de aquí, de lo blanco. Y si ustedes pueden observar, aquí hay una fila abajo, ¿no?
Yo me voy a salir en la mitad de esta fila y en la mitad de este punto. No voy a hacer acá abajo ni acá arriba, sino en la mitad de este puntito, en todo el centro de ese puntito, básicamente. Miren, así. Ahí, ¿no? Siempre este estambre debe estar tras de la aguja, así, miren. Para que haga, perdón, se me movió para que haga este efecto, miren. ¿Ya? Entonces yo alzo así y donde di la puntada, me pincho de nuevo ahí y ahora me voy a salir acá al otro extremo para poder hacer aquí las pestañitas y jalo de aquí, miren, así. Voy acomodando y le jalo, miren, y ya me quedó ahí. Así me debe quedar esta parte de aquí, miren, ¿no? Entonces ahora aquí voy a hacer las pestañas. Ya, como estoy aquí, voy a recorrer 1 y 2 puntos en horizontal. Miren, 1 y 2 puntos e ingreso aquí y me salgo una fila. Ingreso aquí y salgo una fila más arriba. Miren, así. Me devuelvo al centro, aquí donde inicié, y voy a salir una fila más abajo. En cambio, de la puntada del medio voy a salir una fila más abajo. Así. Miren. Y luego otra vez me devuelvo al centro. Y me voy a pasar al otro lado. Para hacer, básicamente voy a hacer lo mismo, ¿ya? Déjenme, me salga justo donde quiero. Ahí. Miren. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí. Voy a hacer acá. Lo mismo. Entonces, de aquí sería, miren, de aquí doy puntadas, separado de aquí un punto. Voy a dar 1, 2, 3, 4. Luego me paso acá. Y desde aquí hasta acá doy una puntada con una puntada en el centro para que me quede así. Y luego hago las pestañitas, ya guiándome desde aquí, ¿no? Y vamos a hacer eso, replicar en el otro ojito. Listo, miren, ya terminé de hacer el otro ojito. Ahora voy a hacer las cejas, ¿ya? Entonces, para hacer las cejas, miren, yo me salí acá. Miren, de esta fila, si ven que hay 1, 2 y 3 filas. 3 filas, ¿no? Y de donde aquí, miren, inicia el ojo, si ven que está metido un puntito más acá hacia la izquierda, no es aquí justo en el filo, sino un puntito más allá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando subo 3 filas con un puntito más acá, voy a contar 3 puntos. 1, 2 y 3 y bajo una fila y me pincho. Y lo mismo voy a hacer en el ojo de acá. Miren, salgo un más allácito del final, así, miren. Y de igual forma acá, cuento 1, 2 y 3 y ¿cómo es? Bajo una fila. Y luego ya con este, como ya no lo voy a utilizar, voy a sacarlo por acá debajo para poder rematar tal cual como rematé el anterior estambre blanco. Miren, y aquí ya nos quedan las cejas. Vamos a rematar este estambre. Entonces ya con los ojos prácticamente hemos terminado. Ahora vamos a hacer la nariz, ¿ya? Entonces, la nariz va a ir de esta fila, miren que es de los ojitos que está aquí. Los ojitos voy a bajar una filita, ¿ya? Pero me voy a ingresar desde acá. Que la nariz quede en el centro de aquí, ocupando así, miren, ¿no? Vamos ocupando así estos puntitos de aquí. Más o menos están como unos 4 puntos. Porque estoy dejando medio punto, sería al inicio de cada, miren, estoy dejando como medio punto aquí y medio punto acá, ¿no es cierto? Y doy esta puntada. Al dar yo esta puntada, voy a empezar a enrollar el estambre en esta puntada con la parte contraria de la aguja. ¿Cómo voy a hacer? Paso por debajo, así, miren, ¿no es cierto? Y voy enrollando. Jalo, sostengo aquí con el dedo la hebra mientras paso para que no se me mueva de donde quiero que se me enrolle. Luego otra vez acomodo, sostengo y miren, voy haciendo esto. Bajo, sostengo, paso por acá. Miren, miren cómo se va enrollando en esa puntada. Así,
pongo y así voy terminando, miren, de enrollar toda esta partecita de acá. Así. Vamos enrollando. Nos falta un poquito más. Ya. Ahora voy a dar otra pasadita, o sea, me voy a ir haciendo encima de esa puntada que hice, voy pasando de nuevo con el mismo método. Miren, voy sosteniendo y se me va haciendo uniforme y así hasta terminar. Entonces miren, aquí yo ya terminé. Entonces yo me voy a pasar de aquí, de la primera puntada hacia la segunda que hicimos, ¿cierto? Así jalo un poquito y simplemente aquí voy a rematar, ¿no? Voy a tomar un poquito de estambre, pero así muy mínimo, miren, poquitito. Paso la aguja alrededor, perdón, el estambre alrededor de la aguja, jalo para que se me forme un nudito y aquí mismo me pincho y salgo por debajo, ¿ya? Voy a salir por debajo, déjenme con las pincitas, aquí ya se me puso duro. Jalo, miren, ahí ya se pierde el nudito. Alzo un poquito así, se me aprieta al hacer esto y ya nos quedaría, miren aquí, la naricita así, ¿no? Entonces aquí vamos, bueno, esta hebra dejémosla acá adentro, que igual nos sirve, está muy cortita ya, como relleno, ¿ya? Ahora vamos a hacer la boquita. Para hacer la boquita yo estoy utilizando este hilo de bordar, miren, que es muy delgadito y es un café muy clarito, ¿no? Entonces yo la boquita le hago muy delicada realmente. En muchos amigurumis a veces no les hago ni boca, pero en esta le quise dar una pequeña sonrisa, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, de esta fila que está debajo de la nariz voy a bajar 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí es donde yo voy a hacer. Voy a ubicar aquí, como esta puntada tiene como 4 puntos, voy a ubicar los 2 puntos céntricos de la nariz para hacer esta boquita. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, que sería aquí más o menos, me voy a pinchar aquí, miren así, ¿no? Entonces esta boquita va a contener 1 y 2 puntos, entonces me pincho acá. Y en la fila de abajo salgo en la mitad. Más o menos hago el proceso que hice aquí, ¿no? Entonces salgo abajito para que se me forme esa pequeña sonrisita coqueta y muy, muy sutil. Miren, así, muy chiquitita la boca. Entonces me pincho aquí mismo y voy a salir por acá abajo. Miren, entonces así está, así nos queda la boquita. Es muy, como les digo, muy sencillita, muy coqueta. Entonces ya estaría la boquita. Voy a rematar este estambre. Y listo, miren. Ya estaría la parte básicamente del rostro. Aquí en el rostro nos faltaría es el rubor. Y ahorita vamos a hacer las orejas, ¿no? Este modelo de rostro es para la colección que estoy haciendo, la colección Margarita. Todas las muñecas que ustedes vean que diga colección Margarita. Por ejemplo, ya tenemos a Pauli, para que vayan a ver a Pauli, tenemos a Sophie, tenemos a Victoria y a Génesis. Ya tenemos 4 muñecas con diferentes tipos de outfit, diferente tipo de cabello. Lo único que es igual sería la base toda del cuerpo y el rostro, ¿no? Y el cabello, eso cambia, y el cabello y la ropa. Bueno, así que si no han visto esos videos, pues vayan a visitar esos videos. Ahora sí vamos a hacer las orejas, ¿no? Primero vamos a coger unos alfileres para poner la señal y no equivocarnos, ¿ya? Déjenme, aquí tengo unos alfileres. Y bueno, vamos a ubicarnos. Primero, vamos a ubicarnos desde las pestañas. Las pestañas tienen 1, 2 y 3. De la tercera yo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me pincho ahí. Miren, estoy en la misma fila de esta pestaña, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, pero aquí no sigo. Miren, aquí está abajito, ¿no es cierto? Pero este punto me voy a meter un puntito más adentro acá de la cara. Entonces queda una puntada diagonal. Y lo mismo voy a hacer acá, ¿no? Voy a contar de igual forma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pincho acá y luego me voy a meter de igual forma
Voy a contar desde aquí 1, 2, 3, 4 y 5 y me meto un punto. Miren, aquí está un hilo que no sé de qué será. Bueno, y entonces en esas posiciones que yo he colocado voy a tejer las orejas, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer? Voy a tomar el mismo tono de estambre de su carita, que tengo aquí todavía un poquito. Y bueno, eso les quería decir, este estambre es el nuevo que les dije, la versión que me vino en, este se llama Nacocoto. El anterior, si le ven que es un poquito más rosadito, el anterior que yo utilizaba era el Naco Slim Sport. Del grosor está casi lo mismo, realmente, sí está lo mismo. Pero le siento este como más durito, no sé, me gustó más este. Bueno, entonces vamos a seguir con las orejitas. Y aquí me voy a pinchar justo donde está ¿cómo es? Este alfiler aquí, miren, donde está el alfiler me pincho. Y voy a coger un punto, esa fila, quiero coger esa fila, así, ¿no? Cojo esa fila y voy a ingresar lo que sería el estambre, ¿ya? Entonces vamos a acomodarnos bonito. Cojo el estambre, miren. Le paso por ese punto, hago una cadenita aquí, primerito hago una cadenita así, miren. Mientras yo voy tejiendo voy a ir desapareciendo esta hebra, ¿ya? Que se me vaya desapareciendo dentro del tejido, la pongo hacia adelante. Entonces, donde hice la cadenita, ahí en ese mismo punto que acabo de coger, voy a coger de nuevo, miren, me voy a introducir de nuevo en el punto y voy a hacer un punto bajo. Así, y hago un punto bajo, miren, hice aquí, cogí, hice una cadena y luego hice un punto bajo ahí mismo, ya. Lo que quiero que ustedes se fijen es que nosotros vamos a ir tejiendo, un punto va a ser cada fila, porque vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice, vamos a hacer 2 medios puntos altos y 2 puntos altos. Entonces, si le ven que no está recto puesto el marcador, sino que es diagonal, entonces yo me voy a ir tejiendo diagonal hasta llegar a este punto de aquí, ¿ya? Entonces yo acá ya hice el punto bajo, ¿cierto? Pongo la hebrita aquí para que se me siga perdiendo. Ahora voy a hacer un medio punto alto. Cojo la lazada, miren, cojo la lazada, así. Y me cogería el punto de aquí, miren, el que sigue. Este de aquí, pincho y cojo la otra fila. La fila es en realidad que estoy cogiendo, ¿no? Cojo la fila, saco, miren, y ya tengo aquí un medio punto alto. Cojo la lazada, me pincho aquí mismo y me voy haciendo diagonal, miren. Y hago la otra, ay, aquí no le pasé, espérenme, esta hebra tiene que estar acá. Hago lo mismo, ¿no? Como estaba haciendo porque estoy desapareciendo la hebra. Y hago otro medio punto alto, miren. Ya hice un punto bajo y 2 medios puntos altos. Ahora tengo 2 filas en las cuales yo voy a terminar de hacer, ¿no? Entonces cojo la lazada, ahora me toca hacer el punto alto. Miren, ya me voy yendo diagonal. Cojo así. Voy a hacer punto alto, cojo de nuevo la lazada, saco los 2 primeros bucles, cojo la lazada y saco estos 2 bucles. Y voy a hacer mi último punto, que sería aquí donde está el alfiler, que ya lo voy a sacar. Entonces voy a hacer otro punto alto donde estaba el alfiler, ¿no es cierto? Entonces, miren, cojo la lazada, me pincho aquí, me subo acá arriba, saco los 3, dejo 2, dejo los 2 y miren, ¿no? Estaría así. Entonces aquí voy a hacer una cadena. Esta hebra que yo la estaba perdiendo, la pueden tranquilamente meter por el tejido. Por ejemplo, puedo meter así, puedo meter aquí en este puntito, miren, ¿no? Entonces jalo esta hebra para que se me salga por acá, para poderla cortar mejor, miren. Entonces jalamos un poquito para que se pierda mejor y aquí cortamos el exceso, ya, para que se pierda esa hebrita, ¿no es cierto? Ahora que las orejitas son súper delicaditas, ¿no? Simplemente van a quedar así. Ahora yo voy a dejar aquí estambre más o menos como unos 10, 20, 30, 40, unos 50.
50 centímetros más o menos, de 60 centímetros, dejémosle ya. Dejo harta hebrita, corto la hebra, jalo esta hebra, voy a ensartar de nuevo la aguja para pasarme al otro lado. Listo, entonces ensarté, miren la aguja. Entonces yo donde hice el último punto me voy a pinchar y voy a salir donde está este alfiler. Y miren, ya me pasé al otro lado, así nos queda ya una orejita. No me gusta hacerles muy grandes, realmente estas muñecas la oreja. Si ustedes quieren hacerle más grande o con más puntos, pues le aumentan ahí a puntitos, ¿ya? Ahora miren, vamos a hacer la orejita en la parte de acá, ¿ya? Entonces aquí lo siguiente que vamos a hacer es esto. Aquí lo que yo voy a hacer es, aquí tengo que iniciar lo contrario. ¿Se acuerdan que aquí empezamos con un punto bajo, 2 medios puntos altos y 2 puntos altos? Entonces, como estoy acá, debo empezar con 2 puntos altos, 2 medios puntos altos y terminar con un punto bajo, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es esto. Y de igual forma me voy a ir tejiendo fila por fila, cogiendo como punto de manera diagonal hasta llegar acá. Entonces aquí donde es este punto, esta fila quiero decir, me voy a coger así y miren, saco y voy a levantar una cadena. Levanto una cadena, cojo lazada y donde cogí este punto, miren donde yo me inserté básicamente, lo que voy a hacer, espérenme un ratito, aquí no es. Es aquí. Me estoy insertando adelante yo. Ya. Aquí donde me inserté, ay, pero no cogí la lazada. Cojo la lazada. Me pincho aquí donde ingresé inicialmente y hago un punto alto. Voy a hacer el punto alto, me quedan 2, cojo lazada y tejo. Vuelvo a hacer un punto alto, pero en la siguiente fila. Me pincho aquí, cojo la siguiente fila y miren, hago otro punto alto. Voy a hacer un medio punto alto, pero aquí me pincho y ya me bajo medio diagonal para ir bajando para llegar a este punto y hago un medio punto alto. Cojo lazada, pincho aquí, me pincho acá y voy a hacer otro medio punto alto. Ya, quito el alfiler porque aquí voy a pinchar para hacer el punto bajo. Entonces cojo aquí, pincho y salgo aquí donde estaba el alfiler y hago mi punto bajo. Hago una cadena y listo, ¿ya? Voy a ensartar la aguja y me voy a introducir aquí. Entonces aquí simplemente me voy a meter donde hice este punto. Salgo por acá. Miren, jalo así un poquito. Voy a hacer aquí, voy a rematar, voy a coger un poquito de hebra. Simplemente como es del mismo color no se nota. Voy a hacer aquí como es un nudito. Me meto por acá y salgo por cualquier otro punto solo para cortar la hebra, ¿ya? Cortamos la hebra. Listo. Déjenme enzafar aquí la aguja. Y listo, miren, aquí vamos a sacarle un poquito por lo que jalamos la aguja, queda como metido y ya está, miren, ya está una oreja y está la otra orejita, miren. Una oreja y la otra orejita. Queda así, ¿ya? Entonces aquí ya nos quedaron las 2 orejitas, ¿ya? Y bueno, ya estarían hechas las orejas y ya estaría hecho los detalles de la cara, ¿no es cierto? Entonces esto sería lo básico que vamos a hacer para la muñequita. Y bueno, también le sabemos poner rubor aquí. Yo estoy utilizando lo que es esta pintura textil, les voy a indicar. Miren esta de aquí. Incluso es muy económica. La compré con descuento aquí. Vale $1.50, pero la compré 75 centavos aquí en el Ecuador, en Super Paco. Compré esta tinta que es para tejidos, o sea, textil, mejor dicho, ¿no? Que sirve para telas, tejidos, todo eso. Ya, entonces esta realmente con una gotita que tú pongas, ni una gotita, le mezclas con agua, porque debe estar aguadita para poder poner. Miren, aquí ya mezclé así un poquito y miren que está muy aguadita. Entonces con eso yo le pongo lo que sería el rubor, porque a veces el cliente puede lavar la figura, no sé, y puede salirse si solo le ponemos rubor de maquillaje, que es para nosotras. Entonces yo pueden ayudarse con un pincel
o también solo con el dedito. Pueden hacer de esa manera. Miren, aquí yo tengo un pincel. Entonces ustedes cogen así un poquito y le van a poner aquí así ruborcito. Miren, es como que incluso chupa. Miren, cuando ustedes le ponen así aguadita, es como que solita como que va chupando, miren, la pintura. Por eso me gusta hacerle así bastante aguadita, porque incluso tú puedes, mire, puedes ir controlando la intensidad, porque cuando le ponen así muy pura, entonces miren, se hace oscura, pero después chupa y se hace más clarita. Entonces como que da más ese efecto de rubor para mí. O sea, me gusta bastante esta pintura. Y lo bueno es que al momento de secarse, si se moja, no se sale, porque es pintura textil. Miren, entonces así le van a hacer los dos lados. Aquí pues sería como ustedes quieran. Miren, incluso le pueden así como medio difuminar y ya quedaría el rubor de la carita. Yo les suelo poner así en las dos mejillas y también un poquito acá arriba, miren, arriba de la nariz. Es como que le da y un poquito aquí arribita, sí. Es como que le da un efecto distinto, no sé. Me gusta poner el rubor aquí arriba de la nariz, la verdad. Entonces, aquí le ponen así. Queda como más tierna, más coqueta la muñeca. ¿Ya? Entonces, miren, poniendo ruborcito así sería ya todo, que quedaría terminada. Vamos a poner el otro lado. Y listo, miren, así nos queda ya el rostro de nuestra muñeca. Bueno, espero que les haya gustado. Como les dije al inicio, decidí hacerles este individual aparte, que no esté mezclado en los tutoriales, porque a veces sí es un poquito complicado ir a buscar en otro tutorial cómo se hace el rostro y todo. Y también es muy complicado para nosotros las tejedoras, las que creamos contenido, repetir en cada video el mismo proceso. Entonces decidí hacerles un video aparte para que ustedes puedan siempre tener acceso a este video de la carita, de cómo hacer. Y también les hice un video aparte de la ropa interior, ya sea el topsito y el cachetero que estaría puesto nuestra muñeca, siempre el mismo modelo en todas las versiones que hay, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Eso nos ayuda muchísimo a crecer. Y también compartan este video, déjenos un like, un mensajito, que así nos ayudan a seguir creciendo en nuestro canal y que nosotros podamos seguir creando este contenido que es exclusivo para ustedes y de manera gratuita. También es muy importante cuidar nuestras manos, póngase en cremita porque el estambre siempre reseca las manos. Hagan sus pausas activas, sus ejercicios para evitar cualquier tipo de lesión, tendinitis en nuestras manos. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.